Nos va a dar puntos extra porque solo está Ricardo y yo. Voy a considerar. Vamos a ver, permítame. Ya vimos lo de la modificación de tabla. Permítame. Ah, no, vamos ahorita por modificación de tabla, pa. Creación Me de tabla. presento. Ah, Soy una nueva alumna. Me voy a presentar, soy una nueva alumna. excelente, dice Ricardo. Imagínate. ¿Y cómo es que pone mis notas si en mis notas aparece todo el nombre completo? No lo he relacionado nunca. Diga. No, que usted pensaba que era otra persona, pero cuando me ha puesto las notas, no se ha fijado que ese es mi primer nombre y mi primer apellido. Ah, es que mire, yo solo me los aprendo por el nombre que se presentaron. De ahí si me ponen segundo o tercer nombre y así, no. Yo soy de las personas eh, que me aprendo los nombres desde cómo se presentaron. Desde cómo se presentaron. Pero, Bueno, pero como le digo, no. Pero como le digo, así me dice Carla, sí, pero es que había otra, no sé si era que los nuevos, porque hay una persona que era de las nuevas, una muchacha que nunca se dio a luz, nunca dio cara, nunca, no dijo ninguna palabra, ahí está todavía. Y nada usted. Entonces, por esa razón, más que todo. Pero no, como le digo, no soy de las personas que me aprendo así, Carla. Solo sé que se llama Yolani y andaba con otra foto, entonces no sé por qué cambió el nombre, te queda de las nuevas. Eh, entré con otro correo por error. ok. Ah, no me fijé. Solo me van a permitir porque no me acuerdo en qué sección nos quedamos. Espérenme. Creo que sí. Con las descargas voy a enfocar. La sección 12. Ok, entonces vamos a la 13. Vamos a ver ahorita. Lo voy a sacar temprano. Vamos a ver hoy. Porque me van a regañar la vía del trabajo porque llevan días que voy con el mismo problema. Y, y vamos. Bueno, a Ricardo. Sí, le voy a dar unos 10 puntitos extra. Extra. Entre nos va. Aquí queda grabado. Bien, Porque hace quienes son bien. otros. Hay otros que también solo quedaron 5 y les di 10 puntos extra. Pero tengo que ver los correos. Más ver los videos porque no me acuerdo. Siempre me olvido anotarlo. Le voy a mandar un mensaje yo. Mm, está bueno. Solo permítame. Okidoki, empezamos con los temas. Pues vamos a ver lo que es creación de tabla. Bueno, ya había descargado uno de estos, pero bueno, no importa. Tenía acá la presentación PowerPoint. Entonces vamos a ver lo que es creación de tablas. Enumerar los principales objetos de base de datos, revisar la estructura de una tabla y describir una base de datos de Oracle utilizando un esquema. Crear una tabla mediante tipo de datos adecuado para cada columna y explicar las tablas externas. Consulta el diccionario de datos para obtener los nombres y otros atributos de objetos de la base de datos. Hasta ahora hemos actualizado, insertado y suprimido información de tablas y como administrador de base de datos se espera que sepa también crear tablas. ¿Va? Entonces en esta lección conocerá los objetos para la base de datos de creación de tablas, que ya saben hacer crear tablas. Y entonces, para que tengamos una idea, una base de datos siempre va a tener diferentes tipos de objetos. Ok, en esta van a ver los más utilizados que describe el servidor de Oracle, que es un gestor de base de datos, y otra sentencia SQL para la creación de tabla.
Entonces los principales objetivos de una base de datos son tablas, índices, la restricción, ver secuencia y sinónimo. Algunos de estos tipos de objetos pueden existir de forma independiente y no se pueden ver. Algunos de los tipos de objetos ocupan espacio, lo que denomina almacenamiento en la base de datos, y otros no. Los objetos de base de datos que ocupan mucho espacio de almacenamiento se denominan segmentos. Las tablas y los índices son ejemplos de segmentos, ya que los valores almacenados de la columna de cada fila ocupan mucho espacio en el disco físico. Las vistas, restricciones y secuencias de sinónimos también son objetos, pero el único espacio que necesitan en la base de datos es la definición del objeto. Entonces la base de datos almacena las definiciones de todos los objetos. Permítanme. Solo permítanme. Entonces, como iba diciendo, siempre se van a mantener los diccionarios de datos y estas definiciones son accesibles al usuario. Lo de la definición de datos es donde ustedes ven todos los... Y vamos ahora con la Apex. No sé por qué pone negro así. Las definiciones de datos ustedes las pueden definir a partir de las... de lo que es el explorador de objetos. Usted puede ver lo que es en la sección de tablas, por ejemplo artículos, que los datos que tienen, el tipo de tabla, cómo está dividido, los índices, el modelado y otra que son las restricciones, y así sucesivamente va. Entonces viene todo dentro de esa definición de datos. Ahí se me trabó, dentro de lo que es permítame que se trabó esto. Bueno, vienen dentro de lo que es ahí los tipos de datos y todo el asunto de una tabla. Entonces por ejemplo, si especificamos select from total el job ID, ¿cómo sabe Oracle qué columna devolver? Entonces para eso busca la definición en la base de datos, lo que lo traduce el asterisco en la lista completa de las columnas. La base de datos utiliza diccionario de datos para todas las sentencias que emita, incluso aunque enumere los nombres de columnas del lugar de utilice. ¿Ok? Entonces comprueba las tablas que hace referencia en la sentencia que existe en la base de datos y comprueba los nombres de las columnas que son correctos, y así tiene privilegios correctos para realizar la acción realizar acciones que solicitan, y finalmente el diccionario de datos para revisar el plan de ejecución. Todos los usuarios de base de datos pueden consultar su diccionario de datos porque cada quien puede tener su modelado. Permítame. Y todo lo puede ver desde la interfaz de SQL Workshop. Todo lo pueden ver desde ahí, no hay ningún problema. En la ventana de SQL Commands hay una versión de objetos que es la que está explicando, donde muestra todos los datos que tiene una tabla, en este caso artículo. Entonces yo voy a resumir todo eso ahí porque no es tan complicado de entenderlo. Ahí miren, si usted busca una tabla, también puede describir la tabla, y ahí les da donde dice tabla, les da el tipo numérico, si es nulo o no es nulo, si es una llave primaria o clave primaria, todo lo muestra ahí. Entonces todos los datos de una base de datos relacional
eh, se almacena en tabla. Al crear una nueva tabla utilice las siguientes reglas. Entonces al crear la tabla empieza lo que debe empezar con una letra, ¿va? Y debe tener al menos de entre 1 a 30 caracteres. También debe contener A, Z, minúscula y mayúscula, ¿va? Y números, y los caracteres subrayados, y lo que es el signo de dólar, y lo que es el numeral, ¿va? Dice, no deben ser duplicados del nombre con el mismo nombre de la tabla, y no deben ser palabras reservadas de Oracle. ¿Ok? Entonces la regla de nomenclatura es lo mismo al utilizar nombres descriptivos para las tablas y otros objetos de la base de datos. Si una tabla va a almacenar información sobre los alumnos, asignenle el nombre de los alumnos, no personas o niños. Los nombres de la tabla no son sensibles a las mayúsculas o a las minúsculas. Y por ejemplo, los alumnos que se tratan igual que alumnos o alumnos, o sea, no importa, siempre se va a entender como el mismo. Entonces los nombres de la tabla deben ser en plural, por ejemplo, los alumnos y no alumnos. En la creación de tablas de forma de parte del lenguaje de definición de datos. ¿Okay? Recuerden, las tablas no pueden ser en singular, sino en plural. Y las sentencias DDL se utilizan para configurar lo que es la estructura de datos de una tabla, lo que incluye lo que es el alter, el rename, el truncate y todo eso. Vamos. Entonces, permítame, que me están escribiendo ahí también. Entonces, para crear una tabla se usa la sentencia de create table, ¿va? Y un área de almacenamiento para el administrador de base de datos utiliza la sentencia de DL para otorgar este privilegio a los usuarios a asignar en el área de almacenamiento. Ya vamos a ver lo que son privilegios, ¿ok? Si usted es administrador de base de datos, usted puede dar privilegios a cierta gente de crear tablas, de hacer consultas, de borrar tanto y así sucesivamente, modificar información, etcétera. Eso si usted es administrador de base de datos. Si no es administrador de base de datos, tendría que solicitar al administrador de base de datos para que usted cree una tabla con dichos privilegios. Por los momentos nosotros tenemos los privilegios básicos de crear, modificar y todo, porque es un parámetro de aprendizaje. Las tablas que pertenecen a otros usuarios no se incluyen en su esquema. Si desea utilizar una tabla que no está en su esquema, utilice el nombre del propietario de la tabla como prefijo del nombre de la tabla. Entonces, por ejemplo, si usted no es propietario de una tabla, por ejemplo, supongamos que esta tabla, la tabla de estudiantes es de Ricardo, entonces yo tendría que poner el nombre del usuario de Ricardo, punto, y seguido de su tabla para yo poder hacer consultas dentro de ella. Eso sí, que esto se tiene que hacer por privilegio, o sea que Ricardo tiene que darme a mí el permiso de poder hacer consultas dentro de la tabla estudiante que él creó. Entonces ya sabemos, ¿va? Que si desea utilizar una tabla que no esté en su esquema, utilice el nombre del propietario de la tabla como prefijo del nombre de la tabla. Solo debe otorgar acceso a una tabla para poder realizar selecciones en ella. Entonces la sintaxis para crear una tabla utilice los siguientes detalles de la sintaxis, lo que es el nombre de la tabla, la columna, el nombre de la columna, el tipo de dato, de longitud de la columna y la expresión default, que es la misma que ustedes ya saben de lo de la creación de una tabla. Entonces aquí tenemos unos ejemplos. Queremos crear una tabla llamada mi CD de colección o una tabla de mis amigos y ustedes ven create table, nombre de la tabla, pone el nombre de la columna, el tipo de datos y el tamaño. Ok,
siempre va a poner el tipo de dato, puede ser numérico, varchar, o de fecha, o otro, y el tamaño que lleva. Es una cosita que usted ya maneja. Y permítanme. Entonces, en Oracle también soporta otros tipos de tabla externa, ¿va? Una tabla externa es una tabla que tiene filas de datos que no están en archivos de base de datos, sino que en su lugar encuentran en archivos plano, almacenados de forma externa de la base de datos. ¿Ok? Normalmente las tablas externas se utilizan para almacenar datos migrados de versiones anteriores de la base de datos y por una compañía, utilizados por una compañía. Cuando una compañía implementa nueva aplicación de base de datos, suele tener que importar mayoría de datos a los sistemas de antiguos a las nuevas de sistemas que para el acceso de la lectura-escritura. ¿Ok? Normal, pero puede haber algunos datos que no se utilizan con frecuencia y por lo tanto solo se tengan que acceder a ellos para la lectura. Este tipo de datos podría alojarse en una tabla externa. Estos datos, entonces, más que todo muestra lo que es la copia de seguridad a nivel del sistema operativo a partir de un archivo plano. Y entre una tabla externa y la otra, cómo va trabajando. Una de las principales ventajas de Oracle es la siguiente, que solo tiene que hacer una copia de seguridad una vez que los datos se han alojado en la tabla externa, y a continuación nunca más a menos el contenido del archivo cambia, dice. Entonces todo va a depender desde el momento que se alojan los datos desde la forma externa y tal más o menos cambien esos tipos de datos. La sintaxis para crear una tabla externa es muy similar a la del crear tablas estándar, excepto que el hecho tiene que una sintaxis adicional. Ok, las tablas externas dice aparece una nueva sintaxis que aparece en rojo de las siguientes diapositivas, no te utilizan en sentencias de SQL. O sea que esto es lo que van a ver en tablas externas, no lo van a ver mucho en sentencias de SQL. Y indica Oracle que crea una tabla, lo que es la organization externa. El type Oracle Loader tiene un tipo de Oracle Loader de producto de Oracle y el default directory, que es el dev directory del nombre del directorio para el archivo. Estas funciones, muchachos, son funciones que nosotros no podemos utilizar por los momentos. Yo doy clases con y esa la del directorio no me deja activarlo, entonces ahí hay un problema, pero como les digo, no es tanto que ustedes puedan hacer una tabla externa. Entonces access parameters es como leer el archivo, el record delimit by new line, como identificar el principio de una nueva fila, y especificaciones del nombre de campo de tipo de dato y el nombre del archivo real que contiene los datos. Y en el ejemplo de la sintaxis se muestra en rojo de la siguiente diapositiva. Ok, entonces todo esto son organizaciones externas, ¿va? Y dice, en esta consulta no se ejecutará APES porque no hay conexión de una tabla externa, pero esta es una manera de ustedes hacer una conexión externa desde otra tabla. Ok, esto lo que están haciendo es cargar esta tabla de empleados que tiene acá dentro de otra tabla que ustedes crearon acá. Ok, entonces existen dos tipos de tablas en una base de datos de Oracle, la tabla de usuario y la tabla de diccionario de datos, y se puede emitir sentencias de SQL para acceder a ambos tipos de tablas. Y pueden seleccionar, insertar, actualizar y suprimir datos de la tabla de usuario, y pueden seleccionar datos de la tabla de diccionario de datos.
Entonces las tablas de usuario creadas por el usuario que contienen sus datos son empleados, departamentos, cargos, etcétera, y el diccionario. Los tipos de datos son el dictionary, user object, user table y user segment, que esto viene en la prueba. Entonces una tabla común y esta es las tablas de diccionario que tiene. Entonces las tablas de diccionario de datos son propiedad de un usuario de Oracle especial llamado sys, que es de system, y solo deben utilizar sentencias select a trabajar con cualquiera de estas tablas para proteger a estas tablas de acceso accidental de usuario, y todas tienen vistas creadas a través de los usuarios de la base de datos que acceden al diccionario de datos. Si cualquier usuario de Oracle intenta realizar inserciones, actualizaciones o supresiones de una tabla de diccionario de datos, no se permiten operaciones, ya que pueden poner en peligro la integridad de los datos. ¿Ok? Al utilizar las vistas de diccionario de datos en la interfaz de command, debe saber los nombres de las vistas de diccionario con las que están trabajando. En Oracle esto es bastante sencillo, y ponga como prefijo el tipo de objeto que busca en user tal y al tal, donde las 3x es el tipo de objeto. Entonces, por ejemplo, seleccionar el nombre de las tablas de status from user table, entonces va a poner todos los nombres de las tablas, sus status que tiene, y a través de la tabla de usuario. Esto me va a mostrar todas las tablas del usuario, o sea, mis tablas. Ahora, si estamos en una base de datos donde hay más de cientos de usuarios, usaríamos, en vez de user table, usaríamos all table, que incluiría todos los status. ¿Ok? Usted puede buscar también los índices a partir del user index si desea información de las secuencias de la tabla, y hacer la consulta de esta manera: select asterisco from user indices y selecciona asterisco from user object y el tipo de object que sigue por secuencia. ¿Estamos? Y así termina la lección. ¿Alguna duda? No. ¿Vamos bien? Okidoki. Bueno, muchachos, yo creo que no van a conectar los demás, entonces mejor vamos a la clase aquí. Qué mentira que van a ver el video, ¿va? Ya los conozco. Entonces ya tenemos asegurado ustedes sus 10 puntitos, ok. Estamos. Gracias. Entonces 10 puntitos, vamos a ver si les rinde, va. Ah, y las tareas, Yolani ya sabe cuáles son, va. Usted que nos presentó por un tiempo. ¿Cómo? Hay tarea, la práctica. Tiene que hacer la sección 11 y la sección 20. 15 ejercicios de cada una, y tomando captura y mostrándome el resultado. ¿Para cuándo es eso? Final del curso, el 20. La 11 y la 20. Ah, bueno, es que yo estoy viendo los videos. Ah, ok. Ahí dicen en los videos. Sí. Yo sé que ya van a hacer lo que usted había hecho, pero igual las estoy viendo porque siempre hay dudas que tengo, entonces ahí las tomo en cuenta y sí la voy a hacer. Pero antes de hacer las prácticas quiero terminar mejor los exámenes, así salgo de... Sí, termine la plataforma. Mire que intenté como otra vez hacerlo en un día, pero no pude con esa. No, con larga, por eso les digo que avancen, no dejen esa última hora. Sí, yo los otros lo he hecho en un día, todo, o sea, le he dedicado el día con casi, bueno, parte de la noche y la madrugada. Ok. No, entonces... No, intenten hacer la plataforma primero, que eso creo que es lo más estresante, la verdad. Es lo más estresante. Entonces ahí nos vamos a enfocar en eso, ¿ok? Entonces bueno, nos vemos mañana si Dios lo permite. Espero que mañana no me quite el internet, que estoy frustrado con este internet hoy. Hoy sí me trabajó mal. Entonces nos vemos mañana, muchachos. Gracias, buenas noches. Buenas noches.